Pues estamos de vuelta aquí en También Opinamos en una nueva temporada, y qué mejor que iniciar esta nueva temporada con alguien que ha estado en este proyecto, en un tramo muy importante, que es alguien muy importante en También Opinamos. Y pues Katia, bienvenida de nueva cuenta a este espacio. Gracias, José Luis, es un gusto estar aquí otra vez en este programa 2.0, ¿verdad? Ya tuvimos algunas interrupciones, pero... Unos bloopers. Ajá, pero aquí andamos. Aquí andamos, muy bienvenida de nueva cuenta, Katia. Gracias. Y bienvenidas y bienvenidos también ustedes que nos ven aquí en este espacio, que han estado con nosotros desde 2013. Y bueno, pues vamos a darle con más información, con más noticias, con más reportajes, con más opinión sin duda. Y hoy nos arrancamos con dos temas difíciles y complicados, ¿no? Sí, sin duda. Pues para empezar, está el caso de Devani, que bueno, es un caso que hemos venido siguiendo, se ha venido siguiendo desde hace algunos meses, abril para ser exactos. Y pues bueno, ¿por qué lo retomamos? Porque, bueno, para empezar nunca se dejó, ¿verdad?, el caso. Sin embargo, se retoma, sobre todo en estos últimos días, porque surgen nuevas conclusiones a partir de otro peritaje que se hizo al cuerpo una vez que fue exhumado de esta joven de 18 años que desapareció en Nuevo León para posteriormente aparecer, bueno, su cuerpo apareció, ¿no? Entonces, bueno, si me permites iniciar Adelante, una vez más. Pues la verdad es que, como te comentaba hace un momento, creo que no hay mucho debate en este tema, sin embargo sí se presta a la reflexión. ¿Por qué? Porque considero que en aquellos casos en los que sí se ha llegado a algún tipo de conclusión en feminicidios, pues este tema en particular, lo que sucedió en el caso de Devani, lo que está sucediendo, pues sí le puede quitar certeza, ¿no?, a las víctimas, a los familiares de las víctimas, de qué tan confiables son los resultados, pues sí, los procedimientos de las autoridades, ¿no?, ya sea a nivel estatal, local, incluso federal. Creo que sí nos deja mucho que pensar qué están haciendo mal las autoridades, qué estamos haciendo mal como sociedad si no les estamos exigiendo lo necesario. Realmente creo que en este tema de los feminicidios se ha venido, bueno, hemos venido hablando, sobre todo las mujeres obviamente, y hemos venido exigiendo pues desde hace muchísimo tiempo. A lo mejor se ha hecho un poco más mediático en los últimos años. Sin embargo, es algo que ha pues sido una constante, ¿no? Y sí es muy preocupante el pensar que las fiscalías, o llamémosle autoridades, ¿no?, en general cada quien pondrá el nombre que quiera, pues casi hagan las investigaciones con las patas, ¿no? O como Dios les da a entender, porque no es posible que de una persona en particular, en este caso pues esta chica, se hayan tenido que hacer pues tantísimos peritajes, ¿no? Para empezar, la investigación estuvo mal realizada. ¿Por qué? Porque en estos nuevos resultados que arrojan estos estudios, pues se sabe que Devani no murió el día en que desapareció. ¿Eso qué nos dice? Que a Devani se le pudo localizar con vida, ¿no? Y pues eso no sucedió. Entonces yo no me quiero imaginar lo que está viviendo ahorita la familia de esta chica. Digo, ya nada les va a regresar obviamente a su hija. Sin embargo, creo que sí hay mucho que exigir. No podemos dejar de lado este caso. Digo, desgraciadamente no es el más reciente. Desgraciadamente no creo que sea el último. Y pues bueno, presto mucho a la reflexión, ¿no?, de qué se está haciendo mal y por qué hay algunos funcionarios que, si bien estamos plenamente conscientes de que no están dando resultados, continúan en sus cargos, ¿no? No sé qué piensas tú, a lo mejor ya hablé mucho, pero... No, está bien y coincido totalmente contigo, ¿no? Dices una parte muy interesante de ese tema de las fiscalías, ¿no?, del gobierno, en este caso de Nuevo León, que bueno, que con esto lo hablamos con Jesús Lemus, salió el tema un poco, ¿no?, esta autonomía que tienen, pues son transaccionales los titulares de las fiscalías, ¿no? Y eso ha hecho, por desgracia, que pues el fiscal que está actualmente, pues si no me equivoco, llegó con el Bronco, y ahora con Samuel, pues se han hecho como que, pues,
digamos que lo han politizado, ¿no? Echando la culpa el gobernador al fiscal, el fiscal al gobernador, o sea, como que su cuestión política, también si tienen diferencias, que se peleen, pero la bronca es que están tomando un caso muy delicado, que pues no es un robo, estás hablando de un feminicidio, ¿no? De una vida, y que se esté politizando de esa manera, pues como tú bien dices, ¿no? Ahí coincido totalmente, pues las otras víctimas ya saben, pues dicen que nos espera. Ujú. Y sobre todo, hoy en la mañanera se volvió a mencionar un caso, ¿no? El que pasó en Jalisco, a una chica que fue quemada, y son más, y parece que, eh, no sé, el análisis que hace el presidente López Obrador sobre el fondo está bien, es culpa del neoliberalismo y si quiere también de Calderón, el presidente, pero a las víctimas no les importa eso, ¿no? Las víctimas quieren solución, y no solamente de López Obrador, sino de Samuel García, de Indira Vizcaíno, de Laida Sansores, de los gobernadores, de Sheinbaum y de todos, como bien mencionas. Pero la bronca es que se politiza. La bronca es que se politiza, y ahorita salió el tercer peritaje, ¿no? En la semana que estamos grabando, que es el... Se me va la... 21. El 21, ¿no? En esta semana 21 pues salió el resultado, pero tanto la familia de Devani como otras familias, ¿qué certeza van a tener que este resultado sí es, digamos que pues no sé si decirlo es verdadero, pero sí que tenga mayor certeza cuando dos también se les vendió, se les dijo que era pues el real, ¿no? Entonces eso está muy lamentable. Y yo me gustaría centrar un poco, porque como dice, pues no hay mucho como que debatir, ¿no? No se pueden debatir las tragedias, pero sí llamar a la reflexión en torno a que, pues, esta situación, estos hechos muy lamentables, no solamente cae en una cancha, ¿no? Gubernamental, también como medios, como espacios, tenemos mucha responsabilidad, y también en este caso, ¿no? Ahí hubo un canal de YouTube nefasto, que estuvo ahí pues dañando, y que también los medios tenemos que tener que, con las filtraciones, cuando se saca ahora con lo de Caro Quintero, ¿no? Los videos de estos personajes detenidos y demás, se vulneran y se ponen en riesgo estas investigaciones, ¿no? Y si detienen al culpable que hizo un X delito, y por lo que pasó en X o Y medio, pues puede salir en libertad, ¿no? Porque se dañó la presunción de inocencia, ¿no? El debido proceso, como dicen. Y pues eso creo que sí, como medios también nos toca la autocrítica. Y también, como dice el presidente de la sociedad, ¿no? Las familias, sin duda, también. Pero también el Estado, el gobierno, tiene que poner. Ahora, si no funcionó la autonomía de las fiscalías en las investigaciones, pues quítenlas, ¿no? O si es necesario hacer fiscalías especializadas en el tema de feminicidios, o hacer otras maneras de que las investigaciones en la materia puedan dar certeza, pues háganlo, ¿no? Pero aquí no es una cuestión aislada, ¿no? Son vidas, hablamos de sufrimiento, y yo creo que si no está gacho politizarlo. Sí, claro, se me hace muy interesante esto que comentas, pero bueno, para empezar ya hay fiscalía especializada, Sí. ¿no? O sea, eso ya existe, pero vemos que tampoco da resultados. Sí es muy verdadero lo que mencionas de que se está politizando demasiado esto de que el fiscal llegó con el bronco y no sé qué, ¿no? Yo escuchaba al padre de Devani decir que pues él quiere que renuncie el fiscal, y le preguntan, bueno, y Samuel García, y él dice, no, pues él se ha comunicado con nosotros, y nos ha preguntado cómo van las cosas, pero es como esta separación, me explico, o sea, trabajan de manera completamente independiente, y justo era lo que comentaba ayer, Jesús Lemus, ¿no? La autonomía no significa independencia, ¿no? El hecho de que sea autónomo un órgano no quiere decir que puede hacer lo que se le dé su gana, porque también tiene que rendir cuentas. Entonces creo que es uno de los grandes problemas, no nada más de la fiscalía, sino de otros órganos también que por ser autónomos ya quieren hacer lo que se les da la gana, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Sí, sin duda, comparto tu perspectiva en relación a los medios. Creo que se hizo algo deplorable, que fue revictimizar una y otra vez a Devani. Se dijeron cosas muy feas, cosas que nada tenían que ver con el hecho de que esta chica fue asesinada, ¿no? Y de que seguramente, bueno,
quién sabe, porque ahora este nuevo peritaje arrojó pues otra cosa, pero se había manejado la versión de que había sido abusada sexualmente también, ¿no? No obstante, se difundieron videos que nada tenían que ver con el hecho principal, ¿no? Que es una chica de 18 años la mataron. Entonces, bueno, creo que sí, como bien mencionas, también es pues para, ya lo había dicho, ¿no? También al principio, para reflexionar. Y también es muy interesante cómo cada quien desde su esfera se lava las manos, ¿no? El presidente López Obrador habló con los padres de Devani, ¿no? Dijo así como, pues, que vengan a hablar conmigo, y el papá de esta chica dijo que pues él se comprometió, ¿no? A dar con él o con los culpables, ¿no? Y pues bueno, creo que ahí también ya se habla pues digamos que de un trabajo en conjunto, pero sigue habiendo como que no, porque eso le toca al gobierno estatal, no, pero es que eso lo está viendo la fiscalía y la fiscalía es autónoma, ¿no? Entonces ahí como que no hay una organización. A mí me preocupa mucho eso en ese sentido, y también me preocupa mucho porque, lo repito, lo dije al inicio, es un caso muy mediático, demasiado, ¿no? Afortunadamente o desafortunadamente, más bien, es algo desafortunado por donde se le vea, ¿no? Pero sí ha tenido pues visibilidad, ¿no? Ya sea por redes sociales, por medios, etcétera. Pero ahora hay que ponernos a pensar en todos estos casos que pues no, ni siquiera llegan a tener como una conclusión, ¿no? En todas estas familias que siguen buscando, que ni siquiera tienen un cuerpo al cual hacerle una necropsia, o sea, entonces creo que también eso hay que pensarlo, ¿no? Siguen habiendo muertas, y la situación simplemente no cambia. Sí, estoy completamente de acuerdo. A las víctimas no les importa si fue culpa de Calderón, o sea, les importa lo que se les ha arrebatado, ¿no? Y también como mujeres nos importa que se nos ha arrebatado la tranquilidad, la libertad, el derecho a vivir. Entonces, en ese sentido creo que simplemente no hay ninguna dirección clara, yo no la veo. En la Ciudad de México he de decir que sí se está viendo una estrategia un poquito más, pues no sé cómo decirlo, pero más aterrizada o más, no sé, siento que se está viendo una estrategia, ¿no? No se queda nada más en vamos a verlo o vamos a trabajar en eso. Entonces, creo que en ese sentido, pues, se podrían, pues, no sé, a lo mejor copiar algunas ideas, por decirlo de alguna forma, creo. Pero pues vamos a seguir conociendo detalles de este caso sin duda, porque no se va a quedar ahí, y eso es algo bueno, ¿no? Que no se nos olviden pues todos y cada uno de los casos, que a final de cuentas es imposible, porque de cuántos no nos enteramos, ¿no? Entonces, pues yo creo que ahí tenemos que seguir pues pendientes. Sí, pendientes, y yo nada más diría, ahorita que pones el ejemplo de la Ciudad de México, que bueno, que Ernestina Godoy, que es la fiscal de la Ciudad de México, pues bueno, se afina al proyecto de Sheinbaum, el proyecto del presidente López Obrador, ¿no? Entonces, bueno, esa afinidad, pues, en términos políticos, pues ayuda, ¿no?, a sacar esas cosas, ¿no? Pero Nuevo León. Sí, Nuevo León, ¿no? Ese problema, ¿no?, que a lo mejor la autonomía, como se ha hablado, pues está saliendo contraproducente por esas cuestiones que se pensaba, ¿no? Que bueno, pues a tener a alguien transaccional, pues ayudaría a un equilibrio, ¿no? Un contrapoder, equilibrio de poder, esas cosas, pero pues estábamos viendo que, pues sí, puede haber contrapoder y equilibrio y contrapesos, ¿no? Es la palabra, pero pues en la realidad no está dando eficacia para las personas que están demandando, pues, justicia. Porque hay que decirlo también, Nuevo León parece que también es autónomo, ¿eh? O sea, ese es un estado que ya vimos que pinta su raya y son pues lo más top de lo top, y bueno, ahí creo que ha habido diálogo, sí ha habido diálogo entre Samuel García y el presidente, ¿no? Pero pues no vemos como que sea la relación más estrecha, ¿no? Ni con Tlaloc tiene una relación estrecha, Samuel García. No, bueno, ya. Ay, pues bueno, en Ecatepec tampoco tenemos una relación estrecha con
pero bueno. Pues sin duda. Y de mi parte en este tema, pues no agrego más. Es todo por mi parte también. Bueno, pues vamos a una pequeña pausa y volvemos aquí en También Opinamos. Y quédense al final porque tenemos una entrevista con J. Jesús Lemus, periodista, para hablar de su más reciente libro sobre Gers Manero. Pues regresamos aquí en También Opinamos. Y otro tema también muy delicado fue lo que sucedió esta semana. Un periodista, Rodolfo Montes, periodista independiente, denunció en la mañanera, al final de la mañanera, haber recibido amenazas de muerte, presuntamente de un cártel de Jalisco. Y bueno, denunció que pues, le estaban quitando la protección y López Obrador se comprometió que no va a ser así, que no va a estar solo. Pero sin duda nos pone pues el tema, además de esto, que pues, yo creo que tampoco hay mucho debate, ¿no? De una amenaza. Pues, ¿cómo ha sido la relación, ¿no? Entre el presidente López Obrador y la prensa? Considerando que no es el primer caso de un periodista que va a denunciar amenaza. Ya pasó hace tiempo con una periodista en Baja California que pues, fue asesinada, ¿no? Tenía una cuestión ahí, una diferencia con Javier Bonilla, el entonces gobernador de Baja California. Pero pues muchos no dicen es que con López Obrador estamos en un autoritarismo, la dictadura, la libertad de expresión está en peligro. Otros dicen que por el contrario se ha avanzado mucho en la materia, ¿no? Y ponen de ejemplo el tema de seguridad social que ahora hay para periodistas independientes. Y sin duda, pues, un tema muy interesante de cómo va la prensa con este gobierno. ¿Tú, Katia, cómo lo ves? Híjole, pues la verdad es que yo creo que me puedo ganar algunos haters por lo que voy a decir. Pero si a ti nadie te odia. Pero, no, ya sé, pero ahorita ya van a empezar. Okay. Yo no estoy de acuerdo con que haya autoritarismo. O sea, para empezar, desde ahí, no. Yo sé que a lo mejor tú tienes una opinión muy distinta. Mira, está entrando al Centro Nacional de Inteligencia, en la Guardia Nacional. No, pero, o sea, hay que ser claros, ¿no? Creo que si bien hay fallas dentro del sistema de López Obrador para hacer uso de su derecho de réplica, no como ciudadano, porque a veces él se concibe a sí mismo nada más como un ciudadano, pero como que se le olvida, ¿no? Que es el presidente, a veces. Si bien no estoy del todo de acuerdo con su, ¿cómo se dice? Pues con su procedimiento, ¿no? Su actuar respecto a algunos casos, no creo que se esté viviendo autoritarismo. Te voy a decir por qué, y eso también ya lo dijo él, ¿no? Pero no quiero que parezca que estoy repitiendo nada más lo mismo. Sin duda es lamentable, son hechos que no tienen justificación alguna. Pero vaya, esta violencia no proviene del gobierno, ¿no? O sea, proviene de organizaciones, de células delictivas, etcétera, ¿no? Son intereses, pues, distintos. La falla del gobierno puede ser que no ha aprendido o a lo mejor todavía no echa a andar de la manera más óptima, pues, estos mecanismos de protección. Sin embargo, ahí viene otra vez lo de la autonomía, ¿no? Muchas veces el gobierno, pues, no puede meter mano o meter tanta mano en estos organismos porque, pues, digamos que no le compete, ¿no? Pero sí le compete, o sea, no sé si me estoy sí. explicando. Sin duda, la violencia hacia los periodistas siempre va a ser algo deplorable, no hay nada que la justifique, pero sí no creo que haya algún punto de comparación, ¿no? La violencia no viene, pues, de esa manera desde arriba, por decirlo de alguna forma, pero sí cuestiono algunos de los métodos que utiliza el poder, como este derecho de réplica que, si bien considero que sí es válido, a lo mejor no es la forma en la que debería de ser utilizado, ¿no? Creo que el presidente sí podría ser un poco más mesurado en ese sentido, pero sí, a lo mejor estamos como... No sé, porque tu cara me está dando un poquito de miedo, pero... Así es, ya que puedo hacerle. Pero... No, fíjate,
coincido en parte y yo hasta voy a agregar unos haters más hacia mi favor. Perdón. Híjole. Ya estoy negativo, Okay, ya soy negativo. Bueno. Algo que le reconozco al presidente es que el presidente no es hipócrita. Con otros gobiernos, ya sea presidentes o no presidentes, diputados, senadores, siempre estaba la hipocresía, ¿no? La prensa son el pilar de la democracia y todas esas estupideces que decían, pero en el público, como Alito Moreno, ejemplo es Alito Moreno, no, en su Dios discurso mío. es quien traiciona a los periodistas y no sé qué, y filtra un audio diciendo que a los periodistas no se les mata a balazos, sino de hambre, ¿no? Y cosas peores, ¿no? Porque van saliendo cada vez más. Solo vamos a poner el audio para recordar a Alito Moreno de eso, en esta parte. Yo siempre les he dicho, el hijo de puta que se pase verga una verguiza, salvaje. Nada más te voy a dar un dato. A los periodistas no hay que matarlos a balazos, papá. Hay que matarlos de hambre, ya te lo dije. Y el presidente no es hipócrita. O sea, el presidente le dice a Aristegui en su cara o en público lo que piensa de ella, a Loret de Mola lo que piensa de ella, pero Aristegui sigue en Radio Centro. Loret de Mola sigue en W Radio. No han sido despedidos de los medios, por ejemplo. Y creo que la crítica de López Obrador no va al reportero de ahí de la fuente como tal, claro. No va a los de que que sí es la chamba, ¿no? Claro. La que sí reportan, va la crítica a las caras, ¿no? A los que leen el teleprompter, a los que critican. Y en el caso, por ejemplo, de Loret de Mola, pues Loret de Mola asumió una posición política, opositora, lo que es la verdad. Y ahí coincido que el presidente, que Loret pues debería mejor ser candidato a algo, ¿no? Porque no está haciendo como tal, está utilizando el periodismo para pegarle, ¿no? A López Obrador. Sí. Como también hay quienes utilizan el periodismo para alabar a López Obrador, que van muchos en la mañana, hay que decirlo. Muchos youtubers ahí van y Catevita próximamente. Sí. No es cierto. Van otros compañeros y van a alabar al presidente y también hacen propaganda a favor de él, y bueno, pues cada quien. Pero López Obrador no es hipócrita. Yo coincido que ha cambiado los tiempos y que hay más libertad, hay mayor pluralidad, ¿no? Ya ahora cualquiera puede poner su canal de YouTube, XD, ¿no? Y se ha avanzado en la materia, no en todos, porque aquí en la Ciudad de México hay una ventaja que tenemos, ¿no? Que hay un poco de mayor apertura, pero la bronca es en los estados, donde los gobiernos de Morena, del PRI, del PAN, todavía reprimen a la prensa, las condiciones también de la prensa son lamentables, muchos no tienen seguridad social, hasta apenas en este gobierno se les está dando, ¿no? Podemos cuestionar si sí o si no, pero vaya, tener garantizado que si te enfermas puedes ir al seguro social con todas sus carencias y te den pues medicamentos, ¿no? O si te pasa algo, una cirugía, pues ya no tienes que preocuparte por esa cuestión económica, pues es un gran alivio, ¿no? Lo vimos ahora con la pandemia, la necesidad de tener un seguro médico es importante. Y que ahora los países independientes sobre todo creo que de los estados, que la precarización laboral está muy gacha, que todavía hay una brecha de género enorme, ¿no? Tanto en los estados como en la ciudad. Entonces hay muchas materias que se tienen que avanzar y qué bueno que se está dando paso. No es un regalo que del poder, es algo que también la prensa debe impulsar por una cuestión de derechos. Sí. Y que está cediendo en ese sentido que bueno, vayamos por más, pero yo creo, y ahí sí coincido que a lo mejor el presidente pues puede ser un poco más diplomático, ¿no? En decirle a Loret sus cosas o a Carmen Aristegui sus cosas, pero qué bueno que el presidente sea honesto y no se ande como dice él, fuera máscara, ¿no? Que sea honesto y eso se le reconoce, porque ya sabes con quién te enfrentas, ¿no? Y a pesar de que el presidente ha sido así, pues hay quienes han sido pues protegidos ahora con este compañero Rodolfo Montes y otros más que ojalá se les atienda, porque pues como bien dices, coincido, pues la amenaza ya no es de Palacio Nacional, son de los gobiernos estatales, de los locales, que hay muchos donde está la presencia pues contra de la prensa. Sí, no, y además creo que algo bien importante es que, bueno, más allá de todo esto, el hecho de que un periodista pueda acudir a la mañanera y denunciar directamente con el presidente que está siendo amenazado, pues es un avance, ¿no? O sea, yo no pienso aplaudir cosas que no me parezcan correctas,
Sin embargo, sí es un avance. ¿Por qué? Porque estamos viendo a un presidente que es más cercano a la prensa, que es más cercano pues a sus ciudadanos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que sí es algo inédito. No, al menos yo en mi corta vida no recuerdo haber visto algo parecido. Y creo que en ese sentido también se le debe de reconocer, ¿no? A López Obrador, porque sí, sin duda es alguien muchísimo más cercano. Y bueno, como bien mencionas, y estoy completamente de acuerdo, él ataca las caras, ¿no? O sea, ¿cuándo te vas a imaginar tú ver a Loret reporteando, ¿no? O haciendo ese tipo de cosas. Bueno, sí lo hizo. Sí, pero digo, ahorita ya, o sea, ya no es como que no tengan espacios, ¿no? Y lo mencionaste hace un momento, tan solo abres un periódico y vas a ver a 1 millón de periodistas pues atacando al presidente, ¿no? Y eso pues no es tan fácil, ¿no? O no era tan fácil. Entonces creo que en ese sentido sí también se le debe de reconocer. Que no está de acuerdo, pues no, obviamente no va a estar de acuerdo. A lo mejor sí en ese punto le hace falta un poquito más de mesura, pero también está bien, como mencionas, ¿no? Que no sea hipócrita, que no... Porque también estamos viendo a exmandatarios que se les olvidó ya toda la represión que hubo en sus gobiernos hacia la prensa, ¿no? Y que cuando asesinan a algún periodista salen y lo utilizan para su golpeteo político asqueroso, ¿no? Y no voy a decir quién, pero Felipe Calderón, pues ya sabe, ¿no? Sí. Lo que hace. Entonces, creo que eso también le diste justo en el clavo, ¿no? Él mandó a encarcelar gente, ¿no? Jesús Lemos, exactamente. Entonces, mira, o sea, ni mandado a hacer, ¿no? pero sí, o sea, es esta hipocresía, y creo que el hecho de que no lo utilice como para... pues no sé cómo explicarlo, pero para atacar más a la oposición, que bueno, tampoco la considero una oposición, porque ahí lo que los mueve es el dinero, ¿no? No es como que realmente sean opositores. Cuando te mueve el dinero, tu criterio no existe. Entonces, en ese sentido sí coincido contigo, completamente. Pues sí, sin duda, ahí coincidimos en ese punto. Katia, pues fueron dos temas muy delicados, muy difíciles, pero pues bueno, hay que hablarlo, ¿no? Pues bienvenida de nueva cuenta y gracias por estar aquí. Gracias, es un placer estar aquí otra vez, y pues estamos preparando cosas muy chiditas, ¿no? Así es, y pues gracias a ustedes, y no se vayan porque aquí a continuación viene la entrevista con Jesús Lemos, que también fue un periodista, ha sido todavía un periodista perseguido, ¿no? Desde Calderón, él lo metió a la cárcel por criticar los presuntos nexos de su hermana con ciertos pillos de Michoacán, pero y ahí estamos en la batalla todavía. Entonces vamos a ver esta entrevista que hicimos Katy y un servidor a él, y pues gracias por acompañarnos, nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Pero creo que un poquito ahí lo que escuché de Katia, Jesús, se me promete a reserva de que ahorita sí. Katia arregle su situación, es si pues la fiscalía con estos cambios, con el fiscal ahora Gertz Manero, es un fracaso para la cuarta transformación. Sin duda alguna, José Luis. Creo que el estar considerando a Alejandro Gertz Manero al frente de la Fiscalía General de la República como parte del equipo de la cuarta transformación, como parte del grupo de personas, de hombres que han rodeado al presidente López Obrador para transformar al país, creo que es un error. Es un error primero no solamente por las omisiones que ha cometido el fiscal y por estar utilizando a la fiscalía como un instrumento de venganzas particulares con uso de recursos públicos, sino porque Gertz Manero justamente no representa nada de lo que propone el gobierno de la Cuarta Transformación. Gertz Manero es justamente todo lo opuesto a la Cuarta Transformación y es todo contra lo que lucha el actual régimen del presidente López Obrador para erradicar del país. Representa a esas clases elitistas que gobernaron al país durante un tiempo, que fueron dueños del poder absolutamente y que han considerado el ejercicio del gobierno como si fuera una regalía
para sus familias. Entonces, no es, por supuesto, nada que ver con la propuesta del presidente López Obrador de un gobierno cercano a la gente, y por eso mismo yo pienso que sí es un grave error el del presidente López Obrador mantener a este personaje como miembro de la Cuarta Transformación y sobre todo en un puesto tan importante como es la propia Fiscalía General de la República. Jesús, no sé si me escuchan un poquito mejor. Creo que sí, un poquito. Te escucho, sí, te escucho, a ver. Ok, seguramente esta pregunta ya te la hicieron bastante, pero si prácticamente Hertz es como la antítesis de la 4T, ¿por qué sigue en la Fiscalía? Por un caso bien simple, Katia, creo que Hertz Manero, si ha hecho algo en su vida, justamente ha sido cuidar su presencia política, porque con base en su presencia política puede mantener su estatus social y puede mantener y conservar, por supuesto, una gran herencia económica que heredó de sus ancestros, y a través de ello ha buscado una participación abierta en grupos políticos. A Hertz Manero se le considera, bueno, yo lo considero que está amarrado muy bien de la Cuarta Transformación por el hecho de haber sido uno de los muchos financiadores que desde las élites tuvo el movimiento de la Cuarta Transformación cuando apenas era oposición. El movimiento del presidente López Obrador, las 3 campañas presidenciales que tuvo que desarrollar para poder llegar a esta conclusión de la presidencia de la República, creo que el presidente López Obrador las tuvo que hacer con recursos de gente como Hertz Manero. Y Hertz Manero estuvo ahí metido financiando campañas de López Obrador, financiando movimientos sociales, financiando, aunque no es de ideas socialistas, no es de idea de izquierda, no es de ideologías, porque Hertz Manero no tiene ideologías más allá que el poder, la venganza y el dinero. Más allá de esas ideologías, creo que Hertz Manero ha estado apoyando a grupos de izquierda o grupos con base social porque quiere únicamente agarrarse de ellos, y le ha dado buen resultado. En su momento financió al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas cuando estuvo al frente del Frente Democrático Nacional, cuando rompió Cárdenas con el PRI, y ahí estuvo Hertz Manero financiando, y se afianzó de tal forma que cuando Cuauhtémoc Cárdenas llega a ser jefe de gobierno de la Ciudad de México, el secretario de Seguridad Pública fue justamente Hertz Manero. Después Hertz Manero financia todo tipo de causas, de izquierda, de derecha, de centro, de lo que sea. Por eso lo hemos visto en administraciones priistas, panistas, perredistas, ahora de la Cuarta Transformación, y hasta militó también en el Movimiento Ciudadano. Entonces vemos a un Hertz Manero que está en la Cuarta Transformación como cobro de los favores que le dio en el pasado al presidente López Obrador con el financiamiento de campañas. Y eso, te digo, va a ser la principal marca en toda la trayectoria de este señor, de Hertz Manero. Permítame preguntarte, Jesús, si está tan bien agarrado en estos momentos de la Cuarta Transformación, ¿no hay posibilidad o se puede prever algún escenario en el que sea posible removerlo? No hay, yo no veo, Katia, José Luis, yo no veo ninguna posibilidad, ningún escenario a mediano plazo en el que el presidente López Obrador pueda remover a Hertz Manero. Ya lo ha dicho el propio presidente. Para el presidente, Hertz Manero es un hombre bueno que no ha cumplido, no ha cometido, nunca un delito grave. Entonces el presidente, en sus palabras, lo va a seguir respaldando, y creo que a esa va a ser la marca del error del presidente López Obrador. Hasta el término de este sexenio va a seguir presente el señor Hertz Manero, y eso va a ser, te digo, un error porque al final de cuentas es el hombre que el mayor riesgo pone a la Cuarta Transformación. A la Cuarta Transformación. Jesús, tú has escrito bastantes libros sobre diversos temas muy, muy importantes, ¿no? Le has dedicado a Peña Nieto y en fin, en este caso particular, ¿qué fue lo que despertó tu interés periodístico? Pues nos has comentado, a grosso modo hemos abordado quién es este personaje de Hertz Manero, pero en particular, ¿qué fue lo que despertó en ti, en tu interés periodístico para, pues, crear y presentar ahora a las y a los lectores tu nuevo libro sobre Hertz Manero? Fíjate que lo primero que este libro lo hice durante poco más de un año, me costó de investigarlo más de un año, y lo primero que me llama es que cuando quiero entrar a ahondar quién es Hertz Manero para un trabajo periodístico,
lo primero que me encuentro es que no hay ninguna referencia de Gers Manero en fuentes públicas abiertas. Entonces me llama mucho la atención y voy encontrando un paralelismo de que muchos archivos de dependencias oficiales han sido robados, han sido sustraídos, han sido borrados. Y es un caso muy similar al caso de Genaro García Luna. Y entonces me llama mucho la atención, como periodista ustedes me entienden, que cuando no encuentras nada, pues es cuando más necesitas encontrar, ¿sí? Y entonces cuando como que te obsesionas por decir, a ver, espérame, pero ¿por qué no cuadra el hecho de que no haya información pública de este personaje? Si bien es cierto que información privada, pues no hay tampoco, pero eso es lo de menos, no nos interesa su vida privada, únicamente en el aspecto público, y entonces a mí me llama mucho la atención de que no hay nada en los anales de la historia de México respecto a Gers Manero, cuando Gers Manero es un personaje que ha estado en la vida pública de México desde 1968. En el 75 fue cuando tuvo su primer cargo de importancia, cuando fue designado por el presidente Luis Echeverría Álvarez como primer fiscal antidrogas de México. Fue el encargado del programa Operación Cóndor que aplicó Estados Unidos para el combate al narcotráfico en México, y fue el primer hombre del gobierno mexicano que desató la guerra contra el narcotráfico. Entonces, de esos datos, esos documentos que están contenidos en archivos de la DEA y en archivos de la CIA en Estados Unidos, en Washington concretamente, no hay nada en México. Entonces, eso es lo que a mí me llama mucho la atención, y por eso me decido a buscar qué es lo que está escondiendo Gers Manero en su trayectoria, y lo que voy viendo, que voy encontrando luego en otros documentos o en otros testimonios de personas que colaboraron con él, que trabajaron muy cerca de él, incluso familia política de él, lo que voy encontrando es que es un hombre que le gusta ser discreto, que le gusta no ser público, pero que tiene una gran fascinación por el poder público y sobre todo por el dinero. Y eso es lo que me hace como enamorarme de esta historia, enamorarme de este trabajo de investigación y obsesionarme a grado tal de tener que ir a buscar en los anales donde tengan que estar los últimos archivos y encontrarlos. Y encontrarlos. Seguramente tú y quienes nos escuchan acá también opinamos, han seguido de cerca el tema de Alejandra Cuevas, ¿no? De su familia política, ¿no? Que estuvo la pareja del hermano de Gers Manero y todo lo que ello implica. Y en el tema, yo escuché de uno de los hijos de Alejandra Cuevas decir que Gers Manero era más poderoso inclusive que el presidente, ¿no? En un país donde es presidencialista. Con lo que has investigado y con esto que nos comentas, podemos decir que este funcionario, Gers Manero, sí es más poderoso que inclusive que el presidente. Yo creo que sí, esa es una de las tesis que se exponen en el libro. La tesis central es, primero, que puede descarrilar, es el hombre, fíjate qué tan poderoso es, porque es el único hombre de la Cuarta Transformación que puede causar un descarrilamiento de este proyecto de gobierno. Y en esa tesis establezco que es el hombre tan poderoso, tan poderoso, incluso más que el presidente López Obrador, porque en estos momentos es el único de la Cuarta Transformación que tiene asegurado su pase al siguiente gobierno. Es el único funcionario transeccional. No sabemos todavía quién será el presidente o la presidenta de México para el próximo sexenio, pero sí sabemos quién es el fiscal. El fiscal que vamos a tener en los próximos 3 años después de que termine el gobierno de López Obrador va a ser Alejandro Gers Manero. Y eso, por supuesto, que lo convierte ya en un ser poderoso, porque él está ahorita en la posibilidad incluso de elegir candidato presidencial. Así de fácil. Lo que el presidente López Obrador puede decir, no me interesa la vida política, por lo tanto ya no me interesa a quién dejo en el cargo, ¿no? Hipotéticamente. Podría decir el presidente, pero Gers Manero no puede darse ese lujo. Gers Manero tiene que pensar en quién va a ser el próximo presidente con el que va a tener que trabajar, y por supuesto que va a ser un factor importante para que dentro de Morena, que es el partido que seguramente va a ganar las próximas elecciones federales, pues elegir a un candidato acorde a los intereses del propio Gers Manero. Por eso digo que es el hombre más poderoso, no nada más por ello, es también poderoso porque es el único funcionario público que no le rinde cuentas al presidente. Incluso el presidente le dispensa esa posibilidad en aras de la famosa autonomía, que es una autonomía mal entendida, también hay que decirlo, porque una cosa es la autonomía, otra cosa es la independencia. Si la Fiscalía General de la República fuera independiente, estaríamos entonces ante el nacimiento de un cuarto poder de la República.
una fiscalía, un poder ejecutivo, un legislativo y un judicial, y no es así. Entonces tenemos realmente una fiscalía autónoma que tiene que rendirle cuentas al presidente, pero que aún así se niega a rendirle cuentas al presidente. Por eso digo que es el hombre más poderoso. Además también creo que es el hombre más poderoso porque es el único de todo el gabinete legal y ampliado del presidente de la República que puede intimidar al resto de los integrantes del gabinete. Y es el único que puede orillar a cualquier secretario de Estado a que haga lo que él quiere. No cuando debería ser al revés. Cualquier secretario de Estado debería de estar, por su propia naturaleza, por encima del propio fiscal. Pero no, hoy el fiscal está por encima de muchos secretarios, de todos los secretarios, diría yo, que no se atreven a tocarlo. Jesús, recientemente se pues destapó esta investigación que se está haciendo al expresidente Peña Nieto. ¿Tú ves esto como un intento de limpiar la imagen de la fiscalía, que además es otro de los aspectos que tú abordas, que ha sido ineficaz hasta el momento, que no ha dado los resultados esperados? Sí, mira, Katia, yo creo que la Fiscalía General de la República ni siquiera está en tela de juicio si ha sido ineficaz o no ha sido ineficaz. Yo ahí establezco en este libro, algunas estadísticas comparativas para ver qué tan eficiente ha sido la Fiscalía del presidente López Obrador comparada con la Fiscalía de Peña y la de Calderón. Cuando estuvo Felipe Calderón, de cada 10 casos que se llevaba por parte de la Fiscalía, o 10 carpetas de investigación, bueno, antes se llamaban averiguaciones previas, de cada 10 averiguaciones previas que se llevaban, 6 de ellas concluían en la judicialización y en la emisión de una sentencia condenatoria o absolutoria, como sea, pero 6 de cada 10 carpetas terminaban ante un juez. Cuando llega Enrique Peña y su Procuraduría General de la República, que hay una transición en el modelo de Procuración de Justicia, hay también una baja en la eficiencia. De cada 10 carpetas de investigación que se iniciaban, solamente 5 concluían judicializadas. En el caso de Gers Manero, durante los primeros 2 años del gobierno del presidente López Obrador, se establece la eficiencia de apenas el 20%. De cada 10 carpetas que se llevan en proceso de la Fiscalía, solamente 2 terminan judicializadas. Entonces, ese es el nivel de la eficiencia que tiene esta Procuración de Justicia. Por eso considero que ese es un grave problema que tiene hoy el actual régimen, que se debe corregir de cualquier forma. Y permíteme que me regrese un poco a la pregunta anterior. Hablabas de que es el único hombre que posiblemente podría descarrilar esta cuarta transformación, pero al mismo tiempo no ves posible que sea pues removido. En ese sentido, ¿no está ya descarrilada la cuarta transformación? Pues en ese sentido de que ya no puede ser removido, pues ya está descarrilada de antemano o por su propia definición. Si ya la cuarta transformación no puede modificar los errores que ha cometido, pues quiere decir que ya está de plano descarrilada. En términos práctico y estricto de la definición, sí. Sin embargo, creo que todavía puede recomponerse. Hay 2 cosas que podrían hacer que se recomponga. 1, que se remueva al fiscal general de la República y se designe un nuevo personaje. Y 2, que se modifique la ley de la Fiscalía General de la República, y eso corresponde al legislativo, para que en lo sucesivo ningún funcionario público, ningún fiscal pueda tener más poder que el propio presidente, porque de lo contrario estamos cayendo en un régimen autoritario por parte del Procurador de Justicia. Entonces creo que debe haber una modificación a la ley, primero que garantice transparencia, que garantice eficiencia y sobre todo que garantice, porque esa es la madre de todas las soluciones, que garantice rendición de cuentas. Si tenemos una fiscalía con rendición de cuentas, va a ser más difícil que se caiga en el imperio como actualmente está la Procuración de Justicia. Entonces necesitamos que se modifique la ley y que se establezcan órganos investigadores, pero ajenos a la propia fiscalía, con participación directa de los legisladores, con participación directa del propio presidente, que observe cómo está trabajando la fiscalía, porque así como está trabajando ahorita, es un cheque en blanco el que le han dado al fiscal Gers Manero. Un cheque en blanco. Déjame regresar un poco a lo que decías antes, que va
que estamos en el ya contexto, ya nos están metiendo en las elecciones del 24, y decías algo muy interesante en ese punto, ¿no? Que inclusive Gertz Manero podría definir quién pudiera, ¿no? Tanto poder tiene este personaje que puede definir al próximo presidente o presidenta. Con lo que ves en el escenario, con lo que has investigado, ¿quién de las corcholatas, porque así se le ha llamado las corcholatas, o de inclusive hasta de la oposición, pues ves coqueteándole a Gertz Manero, o que tú consideras que hay que tener precaución, hay que estar pendiente de todos los personajes sin duda, pero de alguno o de alguna en particular, por ese Yo creo que si la decisión cae en Gertz Manero sobre quién y si va a influir mucho en esta elección, yo creo que hay dos personajes, dos corcholatas que ha destapado el presidente de la República que podrían ser susceptibles a la presión de Gertz Manero para impulsarlos y para luego dominarlos en los próximos 3 años de gestión que sería la primera parte del próximo sexenio. Y esos dos serían Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. Creo que ellos estarían muy contentos de que Gertz Manero los apoyara y harían lo que fuera. Serían presidente y presidenta sumisos en su respectivo caso, serían muy sumisos con el propio fiscal con tal de llegar a la aprobación. Creo que de todos los que se mencionan dentro de la actual contienda interna de Morena, el que menos aceptaría condiciones impuestas por el fiscal podría ser el actual secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Creo que él sí se mantendría un poco autónomo, por lo tanto, es el candidato que menos le podría beneficiar a Gertz Manero. Ahora, si tú me preguntas quién sería en este momento el candidato ideal de Gertz Manero, solamente uno, sería Ricardo Monreal. Ricardo Monreal, recordemos, fue el hombre que finalmente, mira, cuando López Obrador propuso la terna, iba Verónica de Gives, iba el señor Batis, iba este señor Gertz. Los dos candidatos y una candidata que iban por la designación de la fiscalía, Verónica de Gives y Bernardo Batis no se preocuparon por negociar nada en el cabildeo con los senadores. El que sí se preocupó mucho por ello y lo tomó muy en serio fue Gertz Manero, y Gertz Manero, con la ayuda del entonces coordinador de la bancada morenista, que era Monreal, por el apoyo de Monreal comenzaron a negociar, a trabajar acuerdos con legisladores, y fue así como el propio Gertz Manero, gracias al apoyo de Monreal, llega a la Fiscalía General de la República. Esa es la carta más fuerte que hoy tiene Monreal para estar exigiendo una posición dentro. No tienen ninguna posibilidad de ganar si se van a consultas, si se van a postulados, a principios, a la honestidad de los políticos. No tienen ninguna posibilidad Ricardo Monreal, pero podría ser presidente por el solo hecho de que Gertz Manero le debe mucho el favor, a él concretamente le debe el favor de haber sido designado fiscal general de la República. Entonces, si me preguntas hoy quién es el candidato ideal de Gertz Manero, podría ser Ricardo Monreal, pero los candidatos también idóneos para Gertz Manero, ya muy bien posicionados, son Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. Con cualquiera iría, y cualquiera de estos tres serían unos monigotes del próximo fiscal general de la República, aunque fueran los presidentes o la presidenta de México. El único que se podría oponer a esta posibilidad es justamente Adán Augusto López Hernández. Adán Augusto López Hernández. Jesús, permítanos ir aterrizando porque ya nos estamos robando más del tiempo que nos cediste, te lo agradecemos enormemente. Pero sin duda lo que se ha comentado, lo que has comentado aquí en la entrevista, pues sí deja mucho que pensar sobre Gertz Manero, y sobre todo pues también que pues tú nos lo dirás, pues con lo que mencionamos del caso de su familia política, pues es una persona vengativa, ¿no? O rencorosa, ¿no? ¿Cómo has visto tú como periodista las aguas ahora que con este libro, apenas lo vi el sábado, que ya está en una librería ahí por la Roma, no me acuerdo el nombre de la librería y tampoco es para hacerle promoción, pero a la librería, tu libro sí, pero a la librería no tanto. Gracias. Pero, ¿cómo has visto las aguas con esto? ¿No has visto como que hay indicio de preocupación o no? Peligrosas, veo las aguas peligrosas. No soy héroe ni tampoco quiero ser mártir, ni mucho menos. Yo quiero seguir haciendo mi ejercicio periodístico, pero estoy cierto de que he escrito el trabajo más peligroso, yo creo, de toda mi vida,
incluso más que cuando escribí sobre los narcotraficantes, sobre las minas, sobre el narco, sobre el agua, los grupos del crimen organizado. Es el más peligroso porque estoy tocando los intereses del hombre más poderoso, como lo he dicho, y del hombre más rencoroso de la Cuarta Transformación. Hasta ahorita me preocupa demasiado. Ha habido una campaña de odio en redes sociales contra mi libro, contra mi persona. No me preocupa en lo más mínimo. Esa campaña se desató por una serie de bots que están ahí en redes sociales. No me preocupa, sé de dónde puede provenir. Me preocupa el hecho de que el presidente de la República, cuando le presentaron mi libro en la conferencia mañanera, pues haya dicho que hay periodistas pseudoindependientes y que eso justamente lo diga en alusión a mi trabajo, que lo presentó Vicente Serrano como un trabajo de un periodista independiente. Me preocupa el hecho de que el presidente de la República descalifique de entrada, sin conocer el texto, y que diga que no nada más hay que denunciar por denunciar, sino demostrar, cuando el periodismo en sí mismo, en su esencia, es demostrativo. El periodismo no nada más es denunciativo, es también demostrativo. Si no, no sería periodismo, sería propaganda, ¿sí? Entonces, me preocupa mucho eso, me preocupa mucho que el mecanismo de protección a la fecha no me haya llamado sabiendo del riesgo en el que me encuentro. Me preocupa... Bueno, yo me salí del país por seguridad mía, decidí dejar el territorio nacional, me salí porque pues no, tampoco voy a estar así como esperando algo, porque además déjame decirte, los veo muy tranquilos, los veo muy pacíficos, los veo sin hacer mucho ruido, y eso la verdad es que sí me preocupa. Además de que esta situación me pone a mí en mucho riesgo, José Luis, Katia, por el hecho de que si todo el mundo está pensando que puede haber una agresión contra mí por la salida del libro, pues alguien podría aprovechar, alguien de los otros gentes que me quieren hacer daño, de los que tengo amenazas como gente de García Luna, de Felipe Calderón, pues podrían aprovechar el momento y sería con cargo a Gers Manero algún tipo de agresión. Por eso fue que decidí salir del país. Hoy estoy exiliado. Muy lamentable la situación que está viviendo en México. Ya lo decía hoy en la mañana un periodista que también denunció que estaba amenazado de muerte y le dijo al presidente que lo iban a proteger. Qué bueno que protejan a esos periodistas, pero también me preocupa mucho, y yo he tomado también mis propias providencias porque pues como que también no soy muy del agrado del mecanismo de protección, y tampoco voy a esperar a que me ocurra algo. Yo ando con mis propias medidas de seguridad, ando a las abusadas ahora sí, pero también no me confío y me mantengo fuera del país el tiempo que sea necesario. Sin duda, Jesús, pues esperemos que no pasen de las amenazas o de los ruidos que suelen haber en redes, y pues sigas haciendo tu trabajo, porque es muy necesario, ¿no? Tu trabajo, como el de otros colegas, que ayuda a, sin duda, a estar informados y que la ciudadanía tenga información. Y precisamente en ese punto, la idea no es que nos spoiles, ¿no?, como tal el libro, pero sí decirle a las y los que nos escuchan de aquí de También Opinamos qué podrán encontrar, qué elementos, coquetearles un poco en el sentido de invitarlos a que lean tu libro. Bueno, mira, yo le podría decir ahorita a la audiencia, a tu amable audiencia, decirles que en este libro van a encontrar una historia de Gers Manero que no se ha contado en ninguna otra parte. Van a encontrar una relación de Gers Manero no nada más desde su persona, desde cuando aparece en el escenario público, sino desde que viene muy atrás, que es necesario contar la historia de cuando el abuelo alemán migrante llegó a México, estableció casas de empeño, se dedicó a suministrar a la administración de Porfirio Díaz. Fíjate, ellos son porfiristas 100%, es contra lo que hoy lucha el gobierno de la Cuarta Transformación, por alejarnos de aquellos tiempos del porfirismo. Ellos vienen de un origen porfirista, son alemanes, vienen de un origen porfirista, luego se relacionan con el imperio nazi, con el gobierno alemán del nacionalsocialismo de Adolfo Hitler. En algún momento el padre y el abuelo de Gers Manero fueron investigados por la Dirección Federal de Seguridad del gobierno mexicano en 1942 de ser espías nazis, de promover en México el fortalecimiento de las juventudes hitlerianas. Pues van encontrando esa historia y van a poder entender muchas cosas de por qué la personalidad de Gers Manero, por qué la gran cantidad económica que a lo que llega su fortuna hoy. Van a encontrar sus filias, las fobias del propio Gers Manero, y sobre todo van a encontrar una veintena de casos judiciales en los que se demuestra, se expone de manera clara y precisa con elementos de prueba cómo ha sido
la procuración de justicia en el régimen de este señor, de este fiscal general, donde solamente se ha aplicado planes de venganza. Eso es lo que el público va a encontrar, y por supuesto que va a darle muchos elementos para que se sigan analizando más a fondo este debate público sobre si Gers Manero, más allá de que siga o no siga en la Cuarta Transformación, qué tanto daño le ha hecho al gobierno del presidente López Obrador.